Gracias, Carla. El presidente Pedro Castillo va terminando su primer compromiso internacional, que ha tenido paradas, como sabemos, en México y en Washington y Nueva York, para participar también en los actos de la OEA y la Asamblea de Naciones Unidas, donde ha ofrecido sendos discursos y ha tenido pues actividades bilaterales en algunos casos. Ha tenido un acento, además, en el, como nos lo comentó anoche a declaraciones por TV Perú, en el tren que lleva a Washington de Nueva York, en asegurarle a los empresarios, a los inversionistas que pueden venir con tranquilidad al Perú. A ver qué opinan los inversionistas con las voces un tanto disonantes que se podrían escuchar también por este lado. El mensaje del presidente por ese lado pues está... es claro, pero insisto, es claro lo que se está leyendo desde fuera, es claro lo que puede verse, digamos, como un discurso, una estructura de comunicación del gobierno. Es lo interesante de esto, hacer un esfuerzo también de interpretación y de traducción, y vamos a intentar acercarnos a ello con Salomón Lerner Guitis, expresidente del Consejo de Ministros, además a quienes siempre recurrimos en circunstancias como esta, porque no solamente es empresario, sino que se ha identificado como un hombre de izquierda, lo cual nos ayuda a encuadrar mejor el debate. ¿Cómo está usted, Salomón? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, ¿cómo lee, cómo evalúa estos mensajes del presidente Castillo, este esfuerzo que digamos que fue de menos a más probablemente, ¿no? Desde la CELAC hasta Naciones Unidas, esta agenda, pero claro, en medio de ello con controversias incluso entre su canciller y el presidente del Consejo de Ministros, presentaciones de proyectos de ley pues que no han sido bien recibidos y que más que no ser bien recibidos probablemente no se condicen con estos mensajes que el presidente quiere plantear ante la comunidad internacional sobre el respeto irrestricto a la democracia por parte de su gobierno. ¿Cómo interpreta usted esta agenda variopinta, por decirlo así? Bueno, creo que la primera salida del presidente Castillo al exterior ha sido para ratificar varios aspectos fundamentales. Creo que la visita a México en CELAC es justamente la integración de los países latinoamericanos, tanto en los aspectos políticos como sociales y también empresariales. Creo que ha sido un buen reencuentro después de 4 años que CELAC se reúne en México y que ha podido tener casi 33 países que han tratado de llegar a acuerdos multilaterales muy importantes, y creo que es muy refrescante para América Latina esta integración de estos países. Creo que su actuación ahí también ha sido importante en manifestar todo lo que él tiene como bagaje, como maestro, como campesino, como hombre humilde, de todas las necesidades que tienen hoy día los pueblos latinoamericanos después de estar viviendo esta pandemia que todavía no se aleja y que también ha tocado en todos los países la pobreza, la inequidad, la desigualdad. Creo que la segunda fue una ratificación muy importante en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en la que ratifica pues la pureza del proceso electoral que lo lleva a él a la presidencia. Creo que el encuentro con Almagro, el encuentro con otras autoridades en Washington, creo que son importantes. Y luego las reuniones con los empresarios, tanto peruanos como extranjeros y como inversionistas extranjeros, creo que también es una llamada a su compromiso de tener a un país abierto, un país que recibe la inversión extranjera, que recibe con todas las condiciones jurídicas para que el que viene al país pueda tener una inversión justa, con una inversión en donde se respeten las leyes, el Estado de Derecho, y que tengan todos los respaldos jurídicos de lo que se denomina hoy día en la globalización las inversiones externas, ¿no? Creo que esto es el mensaje de él. Por supuesto que hay también otros llamados que han ocurrido durante estos días
que tú los has mencionado, Enrique, en fin, de desacuerdos, desentendimientos, de palabras más o palabras menos en algunos aspectos dentro del proceso mismo político que vive el país. Y además de eso, creo yo también que es significativo que dentro de los proyectos que se están presentando, indudablemente se ve la mano del Partido Perú Libre, que efectivamente esto está presentando algunos proyectos en la cual puede haber alguna discordancia con los aspectos fundamentales, que es el respeto básicamente a lo que jurídicamente hoy día está establecido en los aspectos generales del país. Creo que esto es, dentro de un sistema democrático, importante debatirlo, discutirlo, y creo que se va a imponer en la mayoría de los casos seguramente el razonamiento lógico de que las cosas deben caminar por lo que el sistema democrático y el Estado de Derecho es el que lo va a guiar hacia esos fines. Pero creo que lo importante en este caso es que se comienzan a establecer a los 50 días del inicio del gobierno del presidente Castillo una orientación importante a que todo lo necesario que existe dentro del país es justamente inversiones que no solamente sean extranjeras, sino también inversiones nacionales, y creo que poco a poco se va a ir tratando de ganar la confianza necesaria de los agentes que en este momento se encuentran. Creo que el llamado que hace también el presidente de la Cámara Peruano-Norteamericana de decir que el presidente Castillo refleja algo de esta confianza que ellos esperan para poder llegar a hacer las inversiones que requiere el país para salir de estos problemas de inequidad, de pobreza y sobre todo de trabajo y de empleo que son tan importantes después de estos 18 o 20 meses de pandemia que hemos tenido. Ahora, Salomón, ¿es posible que la bancada entonces de Perú Libre vaya jugando un partido propio, un partido radical, hay que decirlo, a partir de sus iniciativas, ¿no?, etcétera, sin llegar a una ruptura con el gobierno y que el gobierno, porque claro, el gobierno efectivamente va por el lado ya de unas relaciones exteriores como la que usted está describiendo, de un Pedro Franque que le dice a la AmCham precisamente no vamos a impulsar una asamblea constituyente, o sea, un gobierno que digamos va sentándose en sus decisiones, que en muchos casos son de tendencias distintas precisamente a la de la bancada. ¿Es posible mantener esta relación en paralelo? Bueno, yo creo que un sistema democrático hay que respetar un programa que efectivamente dentro de la campaña también se dio. Perú Libre ha presentado una serie de proyectos que respaldan a las propuestas que hubieron en la campaña, y estas propuestas tienen que ser pues catalogadas, evaluadas por la mayoría democrática que hoy día está en este caso en el Poder Legislativo, para poder ver si son aceptables o no son aceptables. Y creo que eso es un camino democrático, creo que eso es parte de la discusión democrática en donde hay mayorías y minorías, y que te tiene que escuchar y se tiene que evaluar lo que corresponde y lo que es más necesario para el país, ¿no? Ahora, usted ha sido primer ministro. ¿Qué le provoca el hecho que el primer ministro le diga al canciller que si quiere puede irse? La política exterior, entiendo yo, es uno de los puntos que son claramente potestad del presidente de la República. Sí, por supuesto, ¿no? Esto puede hacer de que el presidente del Consejo de Ministros, en este sentido, claro, ha expresado un sentido malestar, porque mientras está negociando en otros lugares que no son en el país, ha habido ciertas disertaciones de miembros de la Cancillería que no están de acuerdo a lo que hoy día se está negociando o entablando negociaciones con otros países, en la cual difiere de las posiciones que se han mencionado. Yo creo que esto lo va a zanjar el presidente, que es justamente el que representa, de acuerdo a la Constitución en el Perú, de la política exterior peruana, ¿no? El presidente de la República zanjará pues estas divergencias que pudieran haber. No creo que hay que llevar esta discusión, como se dice, sangre al río, sino creo que son discusiones o que son diferentes puntos de vista que se tienen que zanjar con la decisión clara y tajante del presidente de la República, que es el que maneja la política exterior peruana. Ahora,
¿Cómo, Salomón, un presidente como Pedro Castillo puede articular y proponer y ordenar un mensaje de cambio digamos, ya tomando distancia de estas controversias? Como usted dice, efectivamente son 2 meses los que va a cumplir el gobierno. ¿Cómo procesar eso? O sea, ¿cuál debería ser la personalidad, en todo caso, del gobierno de Castillo, donde se pueda ver algo relativamente ordenado, con demanda de cambio, pero no con una impronta radical, como que lo que parece ser es el reclamo de buena parte de la población? Bueno, mira, Enrique, creo que en esta ruta está el gobierno. Vamos a ver cómo va a ir generando esta confianza, cómo va a ir generando el ordenamiento, digamos, de la mayoría de los proyectos en los diferentes sectores del país. Creo que lo urgente y lo necesario creo que está más o menos enrumbado, que es la vacunación. Creo que están trabajando, digamos, en paralelo a lo que fue los últimos meses del gobierno de Sagasti, y se ha podido encaminar hacia aspectos muy importantes, no solamente en el hecho del día a día de la vacunación, sino también a la compra y tener todos los refuerzos necesarios, los abastecimientos necesarios para tener futuras vacunas en el país, con la compra de las vacunas que se han anunciado en los últimos días. Creo que eso era lo más urgente y necesario, y creo que eso se está enrumbando bien. Creo que en los otros sectores se está comenzando indudablemente también a caminar. El bono creo que ha salido, creo que es un bono necesario. El alza de los alimentos, que no es un alza solamente por cuestiones del alza del dólar, sino también por los costos de alza de los productos en el extranjero que tenemos que importar, sobre todo en el caso de productos como la soya, el trigo, el maíz, el aceite, que son insumos importados, en donde hay un componente importante también de inflación y de subvaluación de sobrevaloración del dólar frente a la moneda nuestra, del sol. Entonces, todos estos temas están llevando adelante el país, están poco a poco reordenándose, se está reordenando con un precio que se está tratando de paliar en el caso del gas, y los demás proyectos que son aspectos fundamentales, como son llegar a las poblaciones vulnerables, se está dando los recursos necesarios para poder llegar con alimentos hacia ellos y con otras necesidades. Y creo que indudablemente todo esto se va a ver en la gestión que se va a realizar en las próximas semanas y meses. Y eso es una cosa que hay que ir evaluando, y que cada uno de los sectores tendrá pues que rendir de acuerdo a las necesidades y a las metas que se les vaya entregando a ellos. Creo que estamos en esa expectativa, y en la parte de los empresarios, en la parte de la inversión privada, creo que todavía este año hay un rebote muy importante en cuanto al aspecto del PBI. Va a haber un crecimiento que no debe bajar entre el 9 y el 10.5 del PBI de crecimiento, que es importante, es una buena recuperación, y esperar que el próximo año podamos tener importantes sectores en el país que puedan seguir dando empleo, dando mayor trabajo a la población que tanto lo requiere, y ir avanzando hacia un crecimiento económico que nos lleve justamente a tener menos inequidades en el país, y llevar sobre todo los programas fundamentales, que son los programas de la pobreza, ¿no? Justamente llegar a todo lo que es el aspecto no solamente sanitario, sino educativo, y del programa mínimo de seguridad alimentaria en las poblaciones vulnerables, que no solamente están en Lima, sino también alrededor de la mayor parte de las regiones del país. Salomón Lerner Arguitis, muchas gracias por ayudarnos a interpretar y leer la situación actual, que por supuesto tiene varios ángulos. Muy interesante, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Alberto Bengolea, expresidente del PPC, ex candidato presidencial, que ahora confronta, pues, por supuesto, el proceso de reinscripción de su partido. Para empezar, volvemos tras la pausa. Yo estaba
por supuesto, dándole la bienvenida a Alberto Bengolea. Me encanta recibirlo en estudio acá. Y hablaba de su partido, el PPC, pero me veo con la sorpresa de que ya va a jugar otro partido. Alberto, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique. Porque regresas al periodismo deportivo de lleno. De lleno, es una buena forma, porque nunca lo dejé en realidad, ¿no? Pero sí, ahora tengo que agradecer la propuesta que recibí generosa de un medio de comunicación para incorporarme y mañana debuto transmitiendo la Alianza Melgar. Así que ya entro de frente a esto que fue mi motivo de vida. Que no lo dejé nunca por una cosa que yo siempre dije en campaña y que ha sido poco valorada. Ojalá tengamos tiempo para conversar de algunos balances que hay que hacer de estos 10 años de mi vida. Yo siempre dije, si tú vas a ser candidato presidencial, que la gente sepa de qué vives. Nosotros estamos acostumbrados a tener gente que hace política o porque es millonaria, y está bien, son millonarios, San Pedro se los bendiga, o porque son, casi se me sale el adjetivo. En fin, que gente que entra a vivir, digamos, de manera... o que entra a vivir de la política, ¿no? Porque el sueldo le parece sumamente atractivo. O sea, para un profesional competente, el sueldo de un funcionario público no es atractivo, ¿vamos a hablar claro? O sea, un profesional competente gana más que lo que gana un congresista. O sea, eso no es atractivo realmente para la gente más capacitada en teoría. Pero bueno, entonces, ¿qué cosas tenemos en la política? O millonarios o gente que no tiene el nivel, que no está preparada para ese... Entonces yo decía, tenemos que trabajar para hacer política. Y yo lo que hice fue siempre trabajar. Yo en toda mi época política he seguido dictando clases en la universidad, he seguido haciendo periodismo deportivo, digamos, los primeros años yo tenía unos programas de entrevistas y de historias, crónicas de balón que se transmitían en televisión. Los últimos relancé Goles en Acción a través de las redes sociales. De eso vivía, del trabajo de un periodista y en mi trabajo, o en mi trabajo como asesor jurídico, que también lo hice como abogado. Entonces, en este caso concreto, de estas 3 tareas que yo tengo en mi vida, profesor universitario, abogado, litigué un tiempo, más he sido asesor, o periodista deportivo, ahora me toca entrar de lleno. Pero eso además conlleva el alejamiento de la política activa. Digamos, para decirlo públicamente, porque hay que anunciarlo públicamente, no voy a ser candidato a la alcaldía de Lima. No voy a ser candidato a la alcaldía de Lima, porque se especula en la prensa y sale mi nombre vinculado a un partido o a otro. Sí. Es verdad que he tenido conversaciones, pero he tenido conversaciones como las vengo teniendo hace 2 años, Enrique, buscando sin éxito la unidad. Lo confieso. Antes de la campaña presidencial me la pasé 1 año liderando un grupo que convocamos Unidad Nacional, hemos hablado en algún momento, que trató de generar una candidatura unitaria para tratar de representar ese gran espacio de centro que creo es la mayoría del Perú. No lo logramos y fuimos todos dispersos. El resultado electoral tendría que habernos hecho entender, porque claro, ante esa dispersión del voto del centro, ganaron los 2 extremos y se fueron a la segunda vuelta 2 extremos. No se entendió. Al día siguiente de la primera vuelta yo llamé casi a todos los candidatos presidenciales a decirles juntémonos. Este es el momento, sentémonos en una mesa, hay que hablar para presentarle al Perú un proyecto unitario de centro al que se puedan adherir cualquiera de los 2 candidatos. Pero eso era algo mal visto por las campañas en ese momento. También es verdad. Yo también tuve la oportunidad de poder comentárselos. Dice, no, si te tomas la foto. Entonces, también es verdad. La política se ha deformado en el Perú. El entendimiento de la política está completamente distorsionado y es algo de lo cual parece no podemos salir. ¿Lo ves no solamente en el Ejecutivo, lo ves en el Congreso? Tienes toda la razón. Mira, yo partía haciendo una crítica a los políticos, pero después iba a pasar a esto que tú estás diciendo, que es el tema final. No son los políticos peruanos, es la política en el Perú y la forma de hacer política en el Perú que ha sido totalmente distorsionada, porque si por ventura... Mira, esa etapa que te estoy contando, ¿llegamos a un acuerdo? No, pero yo sí llegué a un acuerdo con uno, por lo menos. Uno en la mesa dijo sí, que fue APP, te acordarás, y surgió la alianza PPC-APP. Sí. La destruyeron, la bombardearon desde adentro y desde fuera, la prensa, la gente en la calle, las redes sociales, era un bombardeo, la componenda, el arreglo. Tú decías, guau, ¿en dónde estamos? Mientras no entendamos en el Perú que la política con mayúsculas es el arte de conversar, ponerse de acuerdo y crear consensos, no vamos a tener buena política en el Perú. Mientras sigamos creyendo en el Perú, y eso lo creen muchos de los encumbrados y los que reciben votos, que la política es matar al rival, elimínalo, gánale, mételo preso y córtale el agua, ¿no es cierto? Mientras sigamos creyendo que eso es la política, no vamos a ir a ninguna parte en el Perú. Ese es el drama final de la política peruana. Entonces, sí, ese es un testimonio que dejo después de estos 10 años de ejercicio, después de estas últimas campañas. Ahora mismo para las elecciones municipales que se vienen, he intentado generar unidad en varios partidos que tuvieron la amabilidad de buscarme.
a decirles júntense. Y no. Si vamos juntos, podemos lograr cosas. Y no. Por ahí puede haber alguno que te dice, sí, ya yo me junto con este, a ver, intentemos, pero no. No se llega a nada. Mientras ahora conversamos y mientras hay un discurso público, en privado, lo que están haciendo todos es jalándose a los candidatos unos a otros. Los candidatos, que además los candidatos tampoco es que tengan mucha bandera, se pasan de un partido a otro sin problema, los partidos se lo jalan. Así donde vamos a llegar. Obviamente ahora estás por un proceso lógico, además de probablemente querer tomar distancia, ¿no?, de toda esta situación, que es comprensible, es humano. Nos pasa a algunos periodistas también de vez en cuando, es humano, pero ¿cómo voltear esa tortilla? Sí, ¿Cuál? sí, esta que estamos hablando, esta esto viene con una nueva generación, esto viene con nuevos valores, este momento ya se perdió. ¿Cómo de todas maneras? Primero con formación, o sea, avanzar. te voy a dar la respuesta de siempre, que es una respuesta trillada, pero educación. Mientras no logremos en serio, hacer educación en serio, o sea, discúlpame, pero desde el más alto nivel, presentar maestros que no sean los líderes de huelgas para que los profesores no pasen exámenes. Por el amor de Dios, si no cambiamos la educación en Perú dramáticamente, esto no lo vamos a lograr. Mira, en los últimos tiempos, yo ahora estoy enseñando Derecho Penal, pero digamos, hasta hace un año, mi cátedra en una universidad peruana era Historia de las Ideas Políticas. Y hablando de estudiantes universitarios de una buena universidad, hay un desconocimiento enorme de la política, o sea, incapacidad de distinguir cuál es la diferencia entre el socialismo, el comunismo, el liberalismo, la izquierda, la derecha, o sea, en la calle. O sea, si no enseñamos política, otra vez, con mayúscula, ciencia política, no la política partidaria, es bien difícil que tengamos un pueblo bien formado y entonces vamos a tener esas exigencias de la calle. Y aunque yo veo con beneplácito, lo vengo diciendo hace tiempo, a la juventud peruana, porque creo que esta juventud, a diferencia de la juventud de hace 10 años, está interesada. Esta es una juventud interesada. No lo es, sin embargo, no es formada, es interesada nada más. Es interesada, aunque no entienda muy bien. No entienda mucho, aunque no entonces esté hay que salir a la formada como calle, tal, entonces salen a la calle a hacer gritos y un día se tumban a uno, mañana se tumban al otro. Acuérdate el amor descomunal que le tenían a Vizcarra, ahora detestan a Vizcarra. Entonces, esos amores, odios, que te hacen recordar, yo pensaba el otro día, y hace tiempo lo vengo diciendo, ¿a qué me hace acordar esto? A la Revolución Francesa. ¿No? ¿Qué pasa en la Revolución Los jacobinos, que todos pasaron por la guillotina. Todos al pasaron final. por la guillotina. Y bueno, Hoy te nosotros mato, tenemos- tú me matas, mañana nos matamos. Al final el señor Guillotín acabó en la guillotina también. ¿no es Tenemos cierto? varios Robespierre. Todos. Tenemos varios Robespierre. Y ojo que también tienes el problema que cuando hablan de la judicialización de la política. Es real. Es verdad. Es verdad. Es verdad, porque eso también se ha trasladado. Entonces, claro, estás hace años con investigaciones, con prisiones preventivas. Exacto. Te bajaste toda la clase política Todos. y hasta ahora no llegamos a un final. Lo hablábamos ayer con el doctor Zaguanay, ¿no? Y sigue, y te cargan, y cualquier fiscal viene y te acusa por una cosa que tú dices, "Oye, pero evidentemente esto no es". Pero no importa, ahí está la acusación, con lo cual la prensa se presta, entonces la prensa publica, han acusado y te mancharon ya, y entonces la gente dice, ya ves, no, este tampoco era intachable. Entonces, esa máquina moledora de carne en la que se ha convertido la política peruana no nos va a llevar a ninguna parte. Y por eso es que tenemos un Congreso cada vez más deficiente, unas autoridades cada vez más deficientes, unos ministros que no dan la talla, y esto se sigue deteriorando, y se sigue deteriorando, y se sigue deteriorando. Ahora, ¿este deterioro puede terminar en una reacción ciudadana? Porque ese también es una, digamos, ante esta ciudadanía que, claro, que no está muy bien formada, pero que se ha manifestado en otros momentos, como lo de Merino de Lama, por ejemplo, ¿no? O sea, la interpretación que le quieras hacer ahora es esa. Pero ahí dijeron, la lógica fue, oye, no vas a cambiar de caballo en estos momentos, o sea, ¿qué cosa estás pensando? Y la gente salió a la calle. ¿Podría llegar el deterioro que estás describiendo para este periodo a una reacción ciudadana o la cosa se va a acomodar? Pero ojalá fuese con algún derrotero inteligente, ¿no? O sea, y ahí viene otra vez el inicio de nuestro diálogo. Si los políticos están más preocupados en ganar las próximas elecciones y no entienden el drama del Perú, y no entienden que es urgente ponerse de acuerdo a qué vamos a llegar. Entonces, Estamos hablando de un diálogo político de verdad, estamos hablando de un diálogo en un serio. acuerdo nacional súper recargado, estamos hablando de poner las cartas sobre la te lo mesa. digo, Enrique, sin dar nombres, pero te lo digo con la carga emocional que traigo después de tanto tiempo de haber hablado con casi todos y encontrar pared. O sea, a ver, piensen en el Perú, en serio, ¿no? Si pensamos en el Perú, nosotros tenemos que... O sea, Mezquindades, pequeñeces. hay que juntarse. ¿Cuál es la diferencia? He dicho que no voy a citar nombres, pero 4 o 5 partidos, ¿no? ¿Cuál es su diferencia? Ninguna.
Si no tienen ideas muchos de ellos. Es cuestión de, tienen unas grandes ideas. Ok, creen todos en el mercado, ok, júntense pues. Ustedes creen todos en el mercado, no, júntense también. O sea, en vez de estar todos peleándose. Y lleguemos a un sistema político que acorte espacio. Ahora, donde no parecen creer en el mercado es en la bancada de Perú Libre, al menos. Y ahí sí te quiero pedir, digamos, un comentario, porque tú en su momento dijiste que te ibas a oponer, ¿no?, al comunismo, y la verdad es que en medio de todas estas, digamos, este desorden, de alguna manera vas viendo distancias entre el Ejecutivo y su propia bancada. Pero es que ahí hay una dinámica, a mí me parece bastante obvia, que por cierto no es novedosa, suele ocurrir en los gobiernos de izquierda. Hablabas tú de los girondinos, ya vámonos hasta la Francia revolucionaria, en donde los grupos de izquierda terminan peleándose entre sí, acusándose mutuamente de torcerse, ¿no es cierto?, Y entonces a mí la impresión que me da es que... Y el bolchevique siempre se come al menchevique también. O sea, es decir, exacto. Moderarse es difícil, ¿no?, en pero esas circunstancias. a eso es a lo que voy, ¿no es cierto? Por eso que yo siempre dije, Cerrón es un leninista. Y además lo dice él abiertamente, o sea, ni siquiera es que esté ocultando. No, claro que sí. Cerrón es un modelo de político leninista, con formación cubana, bien formado además. O sea, ese hombre es un buen político. Claro, desviadísimo, lo voy a... Pero no importa. Formado. Pero claro, y por tanto es hiper peligroso. Entonces, yo creo que ellos juegan a la dinámica, que además es un manual muy marxista-leninista, a la dinámica de seguir asusando diferencias. Entonces continúan con el discurso de, ¿no es cierto?, los malos son los empresarios, los malos son los capitalinos, el viejo discurso de toda la vida que funciona para un sector importante de la población y a nivel pero de... así calienta cierta tribuna, pero no gobierna. Y a nivel, pero es que no quiere gobernar, pues. No quiere gobernar, porque el gobierno que tiene no es el que él quisiera. Él necesita un gobierno radical con toda la fuerza del mundo, que efectivamente controle la prensa, que efectivamente controle las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué le sirve? Lograr una situación tal que seguramente genere una pelea con... ¿Por qué citan tanto a Ollantumala? Esto no va a ser otro Ollanta, porque están esperando que Castillo sea otro Ollanta para saltarle encima, y más le conviene liderar las calles que liderar desde el Palacio. Entonces, pero frente a eso tenemos... Por eso hay una dinámica que todavía no termina de definirse. Pero también gobierno, es cierto que desde el otro lado, Alberto, cuesta, por utilizar una palabra quizás mal aplicada, ayornarse, ¿no? El fenómeno Humala, ¿no? O sea, te ayornas y la derecha te come. Tampoco te lo va a reconocer. O sea, te va a pasar por... Pero no solamente eso, encima tienes una derecha en el Perú, estoy hablando del Partido Real, que yo identifico dos claramente, que se van al otro lado. Entonces, no puede ser que la alternativa para el Perú sea esta o esta. En el medio hay un montón de posibilidades y repito, si tú sumas votos, la mayoría de los peruanos están en el centro. El drama es que todos los partidos que representan este centro son incapaces de unirse. Entonces vamos a seguir... Mira, si así están las cosas, las próximas elecciones de Lima las va a ganar un candidato de izquierda unida con 15% de los votos para Lima. Con lo cual el último bastión de sensatez se perdería de Perú y eso sería un desastre, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Alberto, por visitarnos. Suerte en esta nueva etapa. Gracias. Yo sé que estás afrontando con mucho optimismo, pero de todas maneras, en medio de tu desazón, te veo siempre apasionado por el país, así que es probable que vayamos a conversar más adelante por estos fueros. Dame 30 segundos, y sé que es poquito, pero conmigo siempre van a contar cuando se trate de poner al Perú primero, siempre. Siempre. Si es el Perú primero, siempre van a contar conmigo. Hoy estoy poniendo simplemente punto final a una etapa de 10 años en donde me entregué totalmente a través de la política al servicio peruano y voy a retomar con más fuerza mi actividad de siempre, que es el periodismo deportivo, pero siempre dispuesto a servir a la patria cuando se presenten oportunidades. Esa es básicamente la idea. Gracias, Alberto Bengolea. Suerte otra vez reiterada en este nuevo reto. Vamos a una pausa, regresamos. Una mala noticia, el fallecimiento inesperado, además de Carlos Ramos, así es, del Tribunal Constitucional. Vamos a conversar de este tema brevemente sobre qué queda el tribunal con Eloy Espinosa Saldaña. Hoy amanecimos con la mala noticia del súbito fallecimiento del magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez, un paro cardíaco. En realidad le arrancó la vida esta madrugada. Entendemos que mientras dormía en medio de todo
Afortunadamente es una pérdida además para un jurista que había tenido una producción constitucional bastante interesante y además de historia del derecho, sus últimos libros habían sido bastante relevantes en ese sentido. Y esto, por supuesto, plantea pues una situación, además del dolor para los familiares, y nos sumamos a estas condolencias, a un organismo tan importante como el Tribunal Constitucional, que se supone estaba pasando ya por un proceso de relevo de sus integrantes. Sin embargo, en medio de cuestionamientos sobre, desde algunos sectores, lo que se considera una celeridad inapropiada para llevar a cabo este proceso. El magistrado Ramos había votado en muchos momentos con lo que podríamos llamar un bloque dentro del Tribunal Constitucional, y vamos a darle la bienvenida al doctor Eloy Espinosa Saldaña, miembro también de este tribunal. Teníamos ya la agenda cerrada, pero lo hemos ubicado para que por favor en unos minutos nos pueda plantear, ¿no? Por supuesto, extender las condolencias por la pérdida y comentarnos sobre cómo queda la situación del tribunal y qué es lo que se espera en términos de estos cambios. Escuchaba más temprano a su colega, la presidenta Marianela Ledesma, invocar al Congreso para que este proceso se realice, pero como digo, hay también cuestionamientos en medio de esto. Adelante, por favor, doctor Espinosa, buenas noches. Muchas gracias. Es un momento difícil, Enrique, para nosotros. Carlos fue un amigo de 30 años y hay alguien que con mezquindad ha dicho por ahí que no dio la talla porque lo apoyó y no favores de él. Es que justamente un magistrado no está para hacer favores. Alberto Bengolea decía que es urgente ponerse de acuerdo. Carlos era un esfuerzo por ponerse de acuerdo siempre, por tratar de generar consensos y sobre todo un compromiso en lo que es más importante dentro del Tribunal Constitucional. Compromiso con los valores constitucionales y democráticos, compromiso con la institucionalidad, compromiso con satisfacer los requerimientos de los sectores más vulnerables, y ahí están sentencias como la de las mujeres trans, el caso Roberto Saldarriaga, el de los inmigrantes, el caso Mejito de Oliveira, la lucha en el caso Ugarteche y otros más. El tribunal va a tener que seguir funcionando con 6 miembros, no es primera vez que esto ocurre, se sentirá la ausencia del amigo y del talentoso colega, pero a nivel de pleno, porque el pleno solamente cuenta con, como requisito de quórum, 5 votos. Entonces, en los casos, el problema va a ser con la sala. Con la sala 1 que integrábamos Carlos y yo. Entonces, ¿por qué? Porque la sala tiene que tener 3 miembros. Y el nuevo Código Procesal Constitucional, en un error, porque no tenemos suplentes y hay que tener previsto que pueden surgir imprevistos, entonces no le permite a la presidencia asumir trabajo en salas. Con lo cual, en la sala, una sala donde se ven los casos humanamente más sensibles, los casos, por ejemplo, previsionales, donde se está jugando una pensión para sobrevivencia o por invalidez y demás, pueden correr el riesgo de paralizarse, mientras la magistrada Ledesma tendrá que hacer caso omiso de ese artículo de la ley, porque de aquí a que se nombre un magistrado, eso toma un tiempo, y los requerimientos de personas en los cuales está juega la vida, la salud o la integridad, no puede esperar. Entonces, esa es nuestra principal preocupación en este momento, después de perder a Carlos, a quien vamos a acompañar en su velorio mañana, y llevarlo a su tierra, a Arequipa, donde él quiere estar al lado de su madre. Entonces, nuestra preocupación ya en el trabajo, de que falta una carta importante como la de él, es cómo aseguramos y cómo la atención de aquel pensionista que está peleando 3 o 4 años en la ANP, el Poder Judicial, para recibir una pensión con la cual sobrevivir. ¿Cómo atendemos a aquel que trabajó en las minas y se llenó los pulmones de plomo o se tuvo problemas acústicos, la hipoacusia? Entonces, si no tenemos una sala completa como para poder votar. Entonces, mi anotación, mi pedido
a mi colega Marianela Ledesma va a hacer que, aun cuando seamos el órgano de cumplimiento de la ley, en este caso busquemos una salida, porque hay miles de ciudadanos que reclaman atender sus derechos más básicos y creo que no podemos paralizar eso por una disposición a todas luces equivocada si es que el tribunal no tiene una situación de magistrados suplentes o con jueces, ¿no? Clarísima invocación, vamos a estar muy pendientes por supuesto de lo que pase y reiterar las condolencias a esta pérdida tan sensible en una institución, como repito, tan importante. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos esta noche. Gracias más bien en nombre del tribunal y de Carlos, que realmente bien merece este reconocimiento que ustedes le han dado. Qué duda cabe. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con Osvaldo Segarra, superintendente de la SUNEDU. Bueno, parece ser que todavía hay ciertos intereses alojados lamentablemente en el Parlamento que pretenden socavar la labor de esta institución, que lo que siempre hay que recordar ha hecho y sigue en el esfuerzo de darle a la educación superior no un techo, sino un piso mínimo de calidad que garantice precisamente lo que conversábamos con Bengolea hace algunos minutos, una mejor educación para los peruanos. Volvemos. ¿Cuánto debe pesar parte del negocio universitario para que se insista después de todo este tiempo? Estamos hablando de periodos 5 o 6 años después, en socavar la labor de SUNEDU, que como sabemos ha estado concentrada sobre todo, tiene otras, pero concentrada sobre todo en el hecho de licenciar universidades, de decirle a las universidades, particularmente a las universidades privadas, de decirle este es el techo mínimo de calidad sin el cual, o el piso mínimo, mejor dicho, de calidad, sin el cual tú no puedes salir a ofrecer educación a los jóvenes y a las jóvenes peruanos. Sin embargo, parece ser que todavía en el Parlamento hay sectores que pretenden, como digo, revertir este proceso. 12 congresistas de universidades no licenciadas integran precisamente la Comisión de Educación. Ya hay algunos proyectos de ley, propuestas, ¿no? Hay una acción popular donde se pretende dar una segunda oportunidad a estas universidades no licenciadas. Se busca crear nuevas universidades públicas, que es siempre un caballito de batalla, cuando el hecho de crear la universidad no significa de ninguna manera tener ese, repito, piso mínimo de calidad. No estamos hablando de grandes estructuras, situaciones, ¿no? Universidades, piso mínimo. Conversamos con Osvaldo Segarra, superintendente de la SUNEDU, para que nos ponga un poco al día de las actividades de esta importante superintendencia. ¿Qué tal, profesor Segarra? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto de estar en su programa y atento a cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacer. ¿Le preocupa? Un saludo cordial también a toda su distinguida teleaudiencia. Gracias. ¿Le preocupa estas agendas que se vuelven a mostrar en el Parlamento? Yo pensaría que hay mucho de buena fe de querer hacer algo por la educación superior, pero indudablemente también reciben muchas opiniones que los lleva a desinformarlos, ya que ellos, como recién han ingresado, no tienen la suficiente información para que se den cuenta la trascendencia de lo que significa las acciones de la SUNEDU dentro del marco de la reforma universitaria. Y que, digamos, eso es uno de los aspectos más importantes. Considero que hay mucha desinformación, probablemente existan algunos intereses, pero hace muy poco he estado en el Parlamento, en la Comisión de Educación, y les he informado acerca de hora y media de todas las bondades, así a grandes rasgos, de lo que es la SUNEDU, lo que ha hecho y lo que está haciendo. ¿Qué viene por delante en la agenda de SUNEDU entonces? Yo creo que la SUNEDU ha culminado un primer piso, como ustedes mencionan. Y ese primer piso ha culminado con el proceso de licenciamiento
de las 145 universidades que existían antes de la ley y por lo tanto por ley tenían que obligatoriamente presentarse al proceso de licenciamiento. Y eso ha significado que durante todos estos 6 años se proceda a hacer el licenciamiento de todas las instituciones universitarias. Producto de ella, han quedado, pues, como todos conocen, 94 universidades licenciadas y lamentablemente 51 universidades han tenido su licencia denegada. Nosotros no cerramos universidades, nosotros autorizamos el funcionamiento, que es lo que la ley nos indica. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos retirado es la autorización de funcionamiento y lo que nosotros llamamos una denegatoria. Pero indudablemente que, como usted menciona, este es el primer piso de lo que es la reforma de la educación superior, en la cual las condiciones básicas de calidad son las mínimas que se puede exigir a una institución para que pueda dar cabida a todo el desarrollo de las actividades académicas, investigación, proyección social, compromiso social, etc. Eso es parte de lo que la ley universitaria establece. Una universidad es no solamente académico, sino es investigación y es proyección social. Entonces, ese es el producto de lo que ha pasado en esta primera etapa. Y esta primera etapa ha culminado en la forma que les hemos mencionado. Pero al mismo tiempo, el modelo de licenciamiento, el número 1, ya finiquitó, ya desapareció, porque ya cumplió su objetivo. La ley universitaria establece que el proceso de licenciamiento es temporal y renovable como pisos superiores a mejorar la política de aseguramiento de la calidad. O sea, estos son aspectos fundamentales, la reforma universitaria y el mejoramiento continuo como política del quehacer. Y la SUNEDU ha terminado este primer piso y lógicamente ya no existe el modelo 1. Querer pensar o que vamos a autorizar el funcionamiento de una universidad nueva o a universidades que han sido denegadas y quieran ingresar al sistema, tiene que ser con un modelo diferente, ya no el modelo 1, porque ya desapareció. Y el modelo en este momento vigente son 2. El modelo 1.5, que son para las universidades nuevas o aquellas que han sido denegadas y quieren regresar al sistema. Y el modelo 2, que es un poco más exigente, en la cual va a constituir lo que nosotros llamamos el modelo de renovación de la licencia. Como les dije, el licenciamiento es temporal y renovable, y por lo tanto, después del tiempo en el cual se licenció la universidad, puede comenzar nuevamente a licenciarse o a renovar su licencia con el modelo 2, que son los 2 modelos que en este momento... Ahora, las licencias se han expedido con distintas temporalidades, ¿no? Según, digamos, lo que haya presentado la universidad. Exactamente. La SUNEDU, bueno, la ley universitaria establece que sea un mínimo de 6 años, pero la SUNEDU, considerando que existen universidades que han tenido un ejercicio académico sumamente importante y de investigación, estos 2 elementos fundamentales, que son la investigación y la docencia, ha permitido, digamos, darle una mayor cantidad de años a universidades que tienen mejores condiciones y mejor rendimiento, más publicaciones, etcétera, etcétera. Son 6 años, 8 años y 10 años. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué impacto observa SUNEDU? Porque claro, este proceso o la pandemia nos agarró cuando ese proceso todavía estaba en marcha, y el hecho es que el impacto por el lado de las clases no presenciales en muchas universidades puede ser realmente importante. ¿Hay algún tipo de seguimiento de esta situación por parte de SUNEDU? Y si no es así, en todo caso, ¿quién es el que está siguiendo esto? Porque el retroceso puede haber sido importante particularmente para las universidades que no fueron licenciadas pues, de manera especialmente holgada, ¿no? Indudablemente que este proceso tan serio de salud del país y del mundo en general ha motivado pues que grandes cambios en el sistema universitario.
Lamentablemente, y a los 15 días de haber asumido la superintendencia como encargado, se produjo la emergencia sanitaria y la suspensión de las actividades presenciales. Pero la respuesta de la SUNEDU ha tenido que ser igual que las otras universidades, que todas las universidades. Su proceso de supervisión, que es el elemento fundamental para precisar y mantener las condiciones básicas de calidad, dictaron a los 15 días de la suspensión los criterios para el seguimiento de la enseñanza semipresencial a través, o virtual, a través de un modelo que se estableció y que fue conocido por todos. Este modelo de seguimiento, en la cual se han hecho muchísimos actos de supervisión, lógicamente no fue hecho con un criterio punitivo o un criterio de sancionador, sino más bien con un criterio más bien orientador. Muchas universidades tenían ya experiencia en la docencia a distancia, pero diría yo que la mayoría no las tenía. Y ese proceso brusco de cambiar del modelo presencial a lo semipresencial o a distancia, como ha sucedido, ha tenido grandes dificultades y grandes esfuerzos. No solamente la SUNEDU, que era supervisar, sino que las universidades han tenido que acomodarse en muchos aspectos para poder mantener su actividad académica. Tanto en el equipamiento, a establecer plataformas, establecer, digamos, mecanismos para que el docente se capacite en esta tecnología, que muchos de ellos no tenían esta experiencia. E igualmente que el alumno pueda tener cierto nivel de capacitación para aprender bajo este sistema. La interconectividad que debía tener las universidades con sus alumnos son aspectos fundamentales que ha sido motivo de supervisión de la SUNEDU. Y felizmente, yo creo que es importante decirlo, ha habido un gran esfuerzo de todas las universidades. Y eso sí creo que esto habla bien de que las universidades, cuando tienen desafíos, pueden enfrentar cualquier cambio que sea necesario para mejorar. Otra consecuencia de la pandemia, incluso en universidades públicas, ha sido el aumento de la deserción. Y ahora hablábamos de estas 50 universidades que han visto denegada su licencia, y también se esperaba que hubiera una suerte de proceso de absorción por parte de las universidades que sí han sido licenciadas. Si combinamos estos dos procesos, este de la necesaria migración de estudiantes, más lo que ha sido la deserción más elevada por la pandemia, ¿cuál es el panorama que nos ofrece para los próximos años en términos de los estudios de estos jóvenes? Yo creo que han sufrido bastante las consecuencias de este cambio de modalidad de enseñanza, pero indudablemente se han ido adaptando y ahora consideran que muchos aspectos de la enseñanza que ha sido por emergencia puede quedarse y mantenerse y perfeccionarse. Yo creo que producto de esta situación de licenciamiento y de negatoria, más la pandemia, lógicamente hay informaciones provenientes de FIPES o de las universidades nacionales o privadas, en las cuales hablan de un 16 a un 18% de deserción, que es más o menos la cantidad normal que por año, en circunstancias normales, hay deserción de estudiantes. O sea que no es que, digamos, producto del licenciamiento se ha retirado estos 16%. En las universidades denegadas sí ha habido un poquito más de deserción. Y lógicamente eso es importante y es una preocupación muy grande de la SUNEDU y del Consejo Directivo en particular, de, en el principio superior del estudiante, buscar la forma que estos alumnos hagan continuidad de sus estudios, no los interrumpan y, digamos, los mecanismos que ustedes han precisado existen. Perfecto. O se mantienen en la universidad que ha sido licenciada por el tiempo del plazo de cese que ellos tienen, o en su defecto se han trasladado a otras universidades, bien, han terminado su carrera, etcétera, etcétera. Y digamos, un núcleo que sí es importante está comprendido entre la deserción normal y los que han quedado, y nosotros no conocemos cuál es el destino, pero los estamos siguiendo. Ojalá se vaya encauzando el procedimiento. Señor Osvaldo Segarra, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, superintendente de la SUNEDU, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, proceso importantísimo. De inmediato le damos el pase
a nuestros amigos de En Pared con toda la información deportiva. Tengan ustedes una excelente noche.